Es decir, que cuando una neurona empieza a ser activada, emite una frecuencia específica, que en el caso concreto de que estamos hablando de una frecuencia eléctrica, que uno se lo puede imaginar como una nota musical, y que las neuronas se reconocen unas a otras porque cantan en la misma frecuencia o en la misma nota. Los resultados de los experimentos han sido prometedores. Lo que nosotros hemos estado haciendo junto con otra gente que ha seguido esta hipótesis es justamente meter un microelectrodo, que se llama, o varios microelectrodos, y escuchar este cantito de las neuronas, que es literalmente mirar la frecuencia a la cual oscilan y cómo en esta frecuencia uno puede ver dos neuronas, por ejemplo, muy lejos unas de otras, que de pronto se meten a oscilar en conjunto con una precisión de una millonésima de segundo. Entonces, con los modelos matemáticos hacemos simulaciones en un computador que nos permiten eliminar los datos que obtenemos de los experimentos. Porque si no, uno se pierde, no sabe qué preguntas hacer en el experimento y tampoco quiero que el experimento nos parezca. La hipótesis de Varela propone una mirada totalmente nueva sobre el ser humano. El yo, el ser vivo, el ser consciente, es una suerte de nube flotante, como de glóbulos que aparecen en el mar, en nuestras fotos de cosas que tienen una función caótica. Aparecen transitoriamente y luego desaparecen. Aparecen y desaparecen. Por lo tanto, nuestro yo, el que, como digo, yo, Francisco como tal, es una suerte de permanente aparición y desaparición. Según Varela, cada uno de estos instantes es una experiencia que puede ser vivida intensamente o pasada por alto. La diferencia entre pasar al lado de la vida o estar en la vida. Si el sol, si llueve, no llueve, la gaviota que se paró en el blanco. Y eso me da una calidad de experiencia muy distinta. Así Varela estudia primero su propia experiencia. Amigo del Dalai Lama, Varela encontró en la meditación budista, que practica diariamente, un método que le ha permitido ejercitarse en desarrollar su experiencia. Lo que empieza a pasar es una cosa muy simple, y es que la vida cotidiana adquiere mucho mayor profundidad y volumen. Ahora, eso desde el punto de vista de la calidad de vida ya nos da mucho, nos hace revenir a la profundidad y a la riqueza de la experiencia de vida. Desde el punto de vista de un método de investigación que nos permite darnos cuenta de ciertas cosas que son fundamentales para entender el funcionamiento de la vida. Por ejemplo, el hecho de que hablábamos ayer, que la experiencia no es una línea continua, el tiempo no es una línea continua, sino que uno aparece y desaparece, que hay como discontinuidades en la vida temporal. Muy bien. Queremos darle gracias por el video al amigo Cristóbal de Neurohistoria, que no sé si lo ubican en Instagram, pero es bastante bueno, así que le damos las gracias por la ayuda con el video. Ahora queremos presentar al profesor Pablo Barraza. Él es doctor en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es miembro del Centro de Investigación Avanzada en Educación aquí en la Universidad de Chile, y estamos muy agradecidos de que pueda acompañarnos. Profesor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Rodrigo, al Centro de Estudios Cognitivos, a Enigma. Esta parte, digamos, se supone que iba a ser una diada por Eugenio Rodríguez, quien fue tesista de Francisco Varela, pero por razones de trabajo, básicamente, o sea, una reunión que le pusieron. Él es actualmente director del doctorado en neurociencia de la Católica. Ahí para que proyecte. No pudo venir. Entonces, pero sí mandó un video que lo voy a poner al final, ¿vale? A propósito de esta conmemoración del fallecimiento de Francisco Varela, típicamente lo que se busca son hacer homenajes. Y como hemos conversado con algunos colegas, pensamos que junto con los homenajes también ya es un buen momento para empezar a pensar en proyecciones
solamente quedarnos digamos, en reconocer su trabajo, su obra y todo, sino que también ya cómo las nuevas investigaciones continúan el trabajo. ¿Okay? Y ese es un poco el espíritu de la presentación que van a ver hoy. Bueno, todo parte con Francisco Varela. Esta es una imagen justamente de lo que ustedes están viendo en el video, que eso está en París, en el Hospital de la Salpêtrière en París. Ese laboratorio estaba, imagínenselo ustedes como que acá está el piso donde entra uno al hospital, en el subterráneo, abajo había una escalerita a un costado donde estaba el laboratorio. Básicamente entonces uno desde la ventana veía a pie de gente que pasaban para un lado o para el otro. Esta es una foto ya histórica, esta es como la generación dorada, si uno quiere verlo así, ahora que estamos con el asunto del fútbol. No sé si este funciona como para... A ver. No funciona como marcador, no importa. ¿Sí? A ver. Oh. Bueno, en fin. Bueno, ahí ustedes pueden ver a Francisco Varela. Ahí está el joven Eugenio Rodríguez, con un poquito bigote, está ahí, ¿sí? Y lente. Jean-Philippe Lachaud por acá, Michel Labancuyen, Jacques Martinelli, ¿cierto? Este es el grupo original, que es el que desarrolló estos trabajos que estaba hablando Francisco ahí en el video acerca de la sincronía neuronal. Luego hay otras generaciones que vienen a ser como el otro grupo de tesistas. Acá ustedes pueden ver a Diego Cosmeli, que está abajo, que ahora trabaja en la Católica. Mario Chávez, ahí está de nuevo Jacques Martinelli, esto en el magneto-encefalograma. En la esquina de allá está Michel Levancuyen, Jean-Philippe Lachaud. De hecho, creo que Diego fue el último tesista de Francisco Varela. Y bueno, yo tuve la suerte de estar también ahí en el laboratorio. Francisco ya había fallecido, pero ahí estábamos con unos colegas, con Jacques Martinelli allá, Michel Levancuyen, acá está Mario Valderrama y otros que estábamos en el laboratorio, todavía el original, el que estaba abajo. Y hace un tiempo atrás también fuimos a la casa, ahí está Eugenio Rodríguez, está Jean-Philippe Lachaud, la Connie, que está por acá, todavía no llega. Claire Petit-Menjan, que fue la que desarrolló después el trabajo de neurofenomenología. Estamos en la casa, de hecho, de Francisco en Monte Grande. Ellos querían ir allá, me refiero a Claire y a Jean-Philippe Lachaud, entonces hicimos las gestiones para poder ir. Bueno, un poquito en resumen, lo que alcanzó a producir Francisco Varela en sus más o menos 30 años de trabajo como científico, más de 180 artículos publicados, 10 libros, sin mencionar los números de libros que editó. Los campos científicos que abarcaba eran una locura: cibernética, biología teórica, neurofisiología, matemática, inmunología, epistemología, epilepsia, neuroimagen, neurodinámica. Creo que hasta el día de hoy no ha aparecido otro científico o científica con estas espaldas como para poder abarcar todos estos temas tan diversos. Importante, esto yo creo que es súper importante demostrar, que casi 2/3 de sus artículos, capítulos de libros y las reseñas son teóricos. Ojo con eso. Y aproximadamente una cuarta parte de sus trabajos son experimentales. Entonces, esto yo quería destacarlo porque habitualmente estamos más acostumbrados a querer hacer como experimentos y presentar evidencia así empírica de las cosas, pero el trabajo principal de Francisco fue más bien de biología teórica, y los trabajos experimentales son al comienzo de su carrera y casi al final de su carrera. Yo lo que les quiero mostrar acá hoy día es un poco el programa de investigación que tenía pensado Francisco Varela y que aparece bien claramente detallado en un capítulo del libro del año 1999, que se titula algo así como Pasos hacia una ciencia de los interseres. ¿Será la traducción? Tiene una traducción rara. Y acá en este texto, en este capítulo, él va presentando puntos claves, dice, en su programa, en su proyecto de investigación. El primero es cognición como un fenómeno enactivamente encarnado, y habla todo el tiempo de esto, de la codeterminación, en este caso de lo interno con lo externo.
El segundo punto, como cognición como un fenómeno enactivamente emergente, y de nuevo una codeterminación, pero esta vez entre la dinámica de las neuronas y los fenómenos globales tipo cognición o conciencia. El tercer punto, que es el que me interesa, por eso lo destaco, tiene que ver con entender la cognición de nuevo, pero esta vez como un fenómeno intersubjetivo. Y de nuevo habla de codeterminación, en este caso de entre yo y el otro. Y el otro punto importante que tenía visto era el tema de la cognición como un asunto público y la codeterminación de descripciones en primera y tercera persona, de donde se desprende el programa neurofenomenológico. Estos puntos no es que lo está desarrollando de manera secuencial Francisco Varela, sino que en realidad son bastante como van y vienen, se cruzan, aparecen de repente. De hecho, él en este capítulo del libro presenta un cuadro con fechas incluso, en donde él plantea que más o menos por el 2007 en adelante se debiera empezar a trabajar esta idea de el otro como un interser, y abajo la neurofenomenología y una neurofenomenología generativa. Yo me voy a hacer cargo del tercer punto porque desde mi punto de vista creo que fue el que no alcanzó a desarrollar, porque falleció muy joven. Pero vamos viendo. Veamos el primer punto: la cognición como un fenómeno enactivamente encarnado. Yo creo que para entender ese punto hay que partir por esta idea fundamental, que es la idea de la autopoiesis, de la cual yo no me voy acá a referir en extenso, solo plantear algunas ideas. Por ejemplo, esta idea de la vida como un traer a la mano sería una traducción, no sé si es precisa, pero a lo mejor, de la identidad. Y de hecho la pregunta que se podía haber planteado Francisco Varela en ese momento era: ¿cuáles son las raíces biológicas de la individualidad? Entonces, como individualidad autónoma, un sistema vivo se presenta ante los observadores como una totalidad, y lo pongo así entre comillas, porque primero entonces hay que entender qué es lo que se refiere con totalidad. Entonces concibió esta totalidad como el resultado de una codependencia, de nuevo, la idea de la codeterminación, codependencia, de las partes en un proceso continuo. Entonces el foco no estaba en los componentes químicos, por ejemplo, sino que estaba en las relaciones que esos componentes deben satisfacer para constituir un sistema vivo. Y ahí es cuando surge el concepto de autopoiesis junto con Humberto Maturana. Y es que aquí hay que decir algo súper importante. Francisco Varela lo declara, de hecho, en el prólogo del libro, se considera un mecanicista. O sea, su proyecto era un proyecto así científico, digamos, en términos de las explicaciones que quería dar, era científica la explicación. Entonces, para entender el concepto que ustedes todos deben conocer, ¿cierto? Al contrario de la forma habitual que funciona una máquina tradicional, donde el producto es diferente a la máquina misma, en el caso de las máquinas vivas, planteaba Francisco Varela, la autoproducción es la característica definitoria fundamental de la autonomía del organismo. De ahí el concepto de autopoiesis como autofabricarse. Y ahí hay una gráfica que muestra esa circularidad de procesos. Ahora, esto es biología teórica, no es que hizo un experimento con Maturana y descubrieron esto, sino que es una propuesta. Por eso que cabe preguntarse si acaso esto ha sido testeado empíricamente de alguna manera. Y hay algunos trabajos que lo han podido testear, pero yo voy a destacar principalmente el de Pierluigi Luisi y otros también en esta línea, porque yo reconozco a Pierluigi Luisi como una de las personas que intentó justamente mover esta teoría de la autopoiesis del plano teórico al laboratorio químico. Y él, en su laboratorio, Pierluigi Luisi sintetizó modelos celulares mínimos como micela o liposoma para demostrar cómo la química de la Tierra primitiva pudo organizarse de forma autopoiética, o sea, testeó la hipótesis, y también demostró experimentalmente cómo los límites celulares crecen y se dividen desde dentro, validando esta lógica molecular de la autopoiesis. Y de hecho, bueno, ahí en el gráfico de la derecha, para la izquierda, ustedes, ¿sí? Muestra un poco eso que hizo en el laboratorio, estos sistemas ciclos autocatalíticos. Y por otro lado, también pone en uno de sus trabajos esta idea de la autopoiesis y el ambiente, ¿cierto? Cómo van coemergiendo y generando la cognición y la vida como un proceso.
del cual se deriva la idea de la enacción también, que queda mucho más clara en este libro de 1990, Conocer, de Francisco Varela, en donde lo que plantea dice, mire, la noción básica es que las actitudes cognitivas están súper entrelazadas con una historia vivida, tal como una senda que no existe, pero que se hace al andar, con la metáfora de Machado, ¿cierto? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un dispositivo que resuelve problemas mediante representaciones, dice, eso queda de lado para hacer emerger un mundo donde el único requisito es que la acción sea efectiva. Y ahí uno también puede ver que su lucha en ese momento tenía que ver con el computacionalismo, con todas las teorías representacionistas, ¿cierto? Y para eso también hay evidencia, hay unas muy antiguas como esta de los gatitos de 1963, ustedes deben conocer este estudio muy probablemente, así que quizás no lo voy a volver a mostrar, pero en el fondo, muy en resumen, estos gatitos, uno podía moverse, mirar, y el otro estaba encerrado como en una cajita, solo podía mirar, y una vez que los liberan, el gatito A, por decirlo de alguna manera, se movía como un gato común y corriente, mientras que el gatito P se comportaba como un gato ciego. Lo que era interesante porque nunca tuvo restricciones visuales el gato P, sin embargo se comportaba en el ambiente como un gato ciego, es decir, chocaba con las cosas, no calculaba las alturas. Y la conclusión que sacaba Varela de este estudio antiguo, a propósito del concepto de enacción, es que entonces el ver es una forma de moverse del sistema vivo. No es algo que hace el sistema visual, sino que tiene que ver con todo el cuerpo de ese organismo en movimiento, y viceversa, moverse también como una forma de percibir. Y ahí hay una circularidad de nuevo entre percepción y acción. Por lo tanto, podemos hacer un check ahí, ¿cierto? Tenemos el segundo punto, que es esta codeterminación entre las dinámicas neurales y la mente, la conciencia. Entonces Francisco aborda el problema de la siguiente manera, de hecho en el video él lo dice muy claramente. Acá tenemos una persona que está tratando de seleccionar una fruta en la feria. Para hacer algo tan simple como eso, se requiere por lo bajo sistema visual, olfatorio, ¿cierto? Para poder ir detectando la fruta que está mejor. Sistema atencional, no distraerme de la tarea principal. Función ejecutiva para tomar decisiones. Emociones, muy importantes para la toma de decisión. Y memoria, evidentemente recordar qué cosas tenía que comprar además de naranjas, por ejemplo. O sea, para una cosa tan sencilla como seleccionar una naranja o la otra, se requiere un montón de procesos cognitivos en un solo momento del tiempo, como él decía, en milisegundos. Entonces, en el paper este de Nature del 2001, que Varela escribe, entre otros, también con Eugenio Rodríguez, se plantea estas preguntas, se dice, ¿cómo orquesta el cerebro la sinfonía de emociones, percepciones, pensamientos, acciones, que confluyen sin esfuerzo a partir de procesos neuronales distribuidos por todo el cerebro? El asunto no era si es que había regiones del cerebro que tenían funciones distintas, el asunto es cómo se integra eso, en un solo momento del tiempo además, y muy rápido, cada rato. ¿Cuáles son los mecanismos neurales, como dice ahí, que seleccionan y coordinan esta actividad cerebral distribuida para producir un flujo de momentos cognitivos adaptados y unificados? Entonces ahí plantea, ya desde el 1995, la hipótesis de la sincronía neuronal, entendida como los actos cognitivos emergen de la actividad sincrónica de neuronas que están ampliamente distribuidas en el cerebro. Dicho de otra manera, esta persona, por ejemplo, que antes de estar haciendo este malabarismo estaba conversando, muy probablemente las regiones visuales y motoras no estaban cada una hablando un idioma distinto, no sé, alemán y qué sé yo, y español. Pero de pronto, cuando se pone a hacer esto y se requiere una coordinación visomotora, parece ser que estas asambleas neuronales, las motoras y las visuales, empiezan a hablar el mismo idioma. Ya no habla un alemán y otro español y empiezan a hablar, no sé, inglés o portugués. Punto. Ahora la gracia está, como decía Francisco en el video, es que este acoplamiento, esta sincronía, no es para siempre, es un rato corto. Se sincronizan, se desincronizan, se ordenan, se desordenan, se ordenan, se desordenan.
el exceso de sincronía es patológico. Por ejemplo, una crisis convulsiva. Uno podría pensar, oye, pues si es tan bueno estar sincronizado, ¿por qué no estamos sincronizados todo el tiempo? Bueno, el exceso de sincronía, la hipersincronía es patológico como una crisis convulsiva, por ejemplo. Pero la falta también, absoluta de sincronía también es patológico. Lo que parece estar como en ese rango, digamos, óptimo, es justamente esta transición de fase entre estar ordenado y desordenado, ordenado y desordenado. Proyección o evidencia de este punto, que también es una hipótesis, ¿cierto? Bueno, acá está la tesis de Eugenio que fue publicada en Nature y hoy día me metí y tenía, no sé, tiene como más de 2000 citas este artículo, es una locura, mucho más. ¿Y qué hicieron acá en este estudio? Bueno, hicieron lo siguiente. Ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver esa imagen de ahí, se ve como una cara de perfil, ¿lo logran ver? Una cara contrastada, ¿verdad? Y miren qué interesante, acá, esa es la misma imagen acá abajo, pero está rotada y no se ve nada. Cuesta mucho ver algo ahí. Y les digo que cuesta mucho porque en el experimento real uno presenta esto por 300 milisegundos o 200 milisegundos, o sea, es un flash así. Y la tarea de la persona es apretar un botón, si es que acaso ve una cara, o otro botón si no ve nada, ve puras manchas, quiero decir. ¿Vale? Manchas o cara, manchas o cara. Entonces miren lo que encontraron. Cuando la persona reporta ver cara, ¿vale? Cerca más o menos de los 300 milisegundos después de presentado el estímulo, se ven unas rayitas negras ahí que eso son la sincronía neuronal, el acoplamiento, ¿cierto? El acoplamiento de grupos neuronales frontales. Arriba está la nariz, la orejita, para que se orienten, y regiones posteriores. Ahora fíjense otra cosa. Hay sincronía acá, cuando está viendo una cara, pero luego aparecen unas rayas verdes, que esas rayas verdes son desincronía, es desarme, desorden. Es como, me ordené, desorden, y acá vuelve a haber orden. ¿Se fijan? Ese orden final es porque tenían que apretar el botón para decir que ven una cara. Ahora fíjense ustedes cuando no ve nada, puras manchas. No está la actividad a los 300 milisegundos y solo hay actividad sincrónica al final porque tenía que reportar que no había visto nada. Entonces, ¿qué es lo interesante de este estudio? Es que muestra justamente esta fluidez de la vida que decía Varela. En el fondo, es un poco percepción, acción. ¿Se fijan? Como frame de una película, pero pasadas tan rápido que para nosotros es indistinguible la acción de percibir con la acción de apretar el botón y así nos vamos. Y de esto hay un montón de evidencia, es de lo que más hay. También contarles que este mecanismo de sincronía neuronal se ha encontrado desde un par de neuronas hasta lo que les mostré recién, cientos de miles. O sea, a distintas escalas, en distintas especies, este es un mecanismo establecido, el mecanismo de la sincronía neuronal. Por lo tanto, podemos poner ticket ahí. Me voy a saltar al de la neurofenomenología para dejar al final el que a mí me gusta, ¿ya? Pero además es porque es el que tiene menos evidencia. No alcanzó a desarrollar experimentos. Veamos este tema aquí. Oh, profesor, adelante. Lo estábamos esperando. Neurofenomenología. ¿Cuál era la idea acá? La idea de Francisco Varela aquí en el fondo era, miren, por un lado tenemos lo que hacemos siempre en el laboratorio. Ponemos a la persona en situación y registramos su actividad cerebral. ¿Se fijan? Y después analizamos los patrones de actividad cerebral y hacemos conclusiones. Pero él decía, oye, pero ¿y qué pasa si nosotros también consideráramos lo que la persona experimenta subjetivamente durante el experimento y de alguna manera encontráramos reglas de pasaje o codeterminaciones entre estos dos dominios? El dominio del reporte fenomenológico subjetivo y la dinámica cerebral. Aquí quiero ser tajante. Varela nos está poniendo una correlación, que es como a veces se malinterpreta y se presentan papers de neurofenomenología básicamente como correlacionando el dato de la entrevista que yo le hice al sujeto más el... No era eso, era algo mucho más fuerte. Era una restricción mutua entre estos dos datos. Y creo que hay muy pocos estudios
que hayan realmente tratado de testear la hipótesis principal de Francisco Varela respecto a la neurofenomenología. La gran mayoría son correlacionales, pero ese no era el punto de Varela. El punto de Varela era más bien de una causalidad circular entre estos dos dominios. Alcanzó a publicar un paper de esto junto a Antoine Lutz, que era su tesista en ese momento, y ahí lo que hicieron es que pusieron a una persona, como ustedes pueden ver ahí, frente a una imagen de este tipo, que son unos puntitos negros y grises, que si uno los mira bien, de una manera determinada, emerge una figura tridimensional. Yo soy de otra generación donde habían cuadernos que venían con una tapa de atrás con estas cosas, y uno jugaba con eso. Hoy día ya no aparecen esas cosas, pero uno tenía que poner los ojos muy raros, en una posición muy rara, y aparecía un cubo. ¿Vale? Entonces hay que entrenarse para esto. La propuesta neurofenomenológica de Varela tenía un método bastante estricto, que en el fondo consistía en entrenar a las personas a poder dar reportes en primera persona. Porque asumía que las personas no somos buenas así como para decir las cosas que nos están pasando, porque además las preguntas que hacía Francisco Varela no tenían que ver con el contenido de lo que estaba viendo, no era qué vio ahí, no le interesaba ese punto. Lo que le interesaba era saber el emerger del fenómeno en tanto tal. Por ejemplo, ¿qué le pasó justo antes cuando usted me dijo que empezó a ver esto? ¿Cómo se sentía? Cuénteme. ¿Y qué pasa después cuando desaparece? Eso es lo que le interesaba, el aparecer del fenómeno, no el fenómeno en sí mismo. Bueno, entonces lo que se hace habitualmente en los laboratorios es poner a personas así, en esa situación, y después lo que se analiza es cuando reporta que vio el cubo y cuando reporta que logró ver el cubo. ¿Me explico? Entonces tiene dos condiciones, de percepción o no percepción, que es lo típico. Pero ellos dieron un paso más allá, entrenaron a una persona y le hicieron estas entrevistas fenomenológicas y descubrieron que la diferencia no era solamente de si lo vio o no lo vio, sino que también descubrieron que en distintos trials o ensayos las personas también reportaban distintas experiencias subjetivas respecto al estímulo. ¿Me explico? Ellos encontraron dos grandes clústeres fenomenológicos. Uno era cuando la persona se sentía preparada para verlo, y efectivamente después lo veía, y cuando no se sentía preparada para verlo, pero igualmente lo veía. ¿Me explico? O sea, en las dos condiciones la persona podría haber reportado que lo vio, y para nosotros esos ensayos hubiesen significado simplemente promediarlo, porque lo vio. ¿Me explico? Pero ellos al entrevistar a las personas descubrieron que entraban al estado, digamos, de percibir el objeto de manera completamente distinta. Y esto fue lo que descubrieron. Al separar a las personas, a los trials, a los ensayos, de las personas por cuando se sentían preparados arriba o no preparados para ver el cubo, esa imagen de arriba, fíjense lo que pasaba. Aquí se les presentaba la imagen. Cuando las personas reportaban sentirse preparadas para verlo, había una actividad frontal sincrónica súper fuerte incluso antes de verlo, como un estado preparatorio, que luego se mantiene durante los trials. ¿Se fijan? Y el tiempo de reacción además era un poquito más rápido que cuando reportaban no estar preparados. ¿Me explico? Cuando no se reportaban eso, efectivamente aparece el estímulo, los sorprende y recién aquí empiezan a hacer esa sincronía frontal tan bonita. Este es un buen diseño para tomar y replicar y mejorar respecto a la idea fundamental de Francisco con la neurofenomenología, que tenía que ver no con correlacionar datos en primera y tercera persona, sino que cómo los datos en primera persona te invitan a ti a analizar de otra manera tus datos en tercera persona para ver si acaso hay actividad cerebral que se corresponden con esas diferencias. ¿Sí? Así que un ticket con una cosita así como más o menos. Yo creo que falta más diseño de estos estrictos. ¿Y qué pasa acá? Entonces, vamos a ver. Con respecto a esta codeterminación, otro, que es ya como súper rara, porque la experiencia individual generalmente es como hay un otro allá que es distinto de mí y lo vemos así, ¿cierto? Como distanciado. Entonces, para entender esta idea de los fenómenos sociales, ya aparece, por ejemplo, en Árbol del Conocimiento y en otros textos también, esta idea de entender el organismo ya no solo como interactuando con un medio, sino que con otros organismos. Y como dice ahí, ¿cierto? Es evidente que desde el punto de vista de la dinámica interna de un organismo, el otro representa una fuente de perturbación.
Y ahí hay una cosa que es potente. O sea, el otro como una fuente de perturbación. Sin embargo, es posible que esta interacción entre organismos adquiera a lo largo de la ontogenia de la vida, ¿cierto?, un carácter recurrente y por lo tanto se establezca un acoplamiento estructural que permita la mantención de la individualidad de ambos en este prolongado devenir de interacciones. Y cuando esto pasa, resulta una fenomenología bien particular y eso se trata de un acoplamiento de tercer orden llamado en el árbol del conocimiento. Piensen que a veces cuando a mí me invitan, por ejemplo, a la escuela a hablar con profesoras y profesores y les cuento esta historia, el solo hecho de hablar de esto genera una especie de shock en los profesores y las profesoras. Pero de verdad se los digo, o sea, cuando llegan a este punto y lo comprenden, me hacen preguntas del tipo, oye, si el otro es una perturbación, si yo no puedo instruir al sistema nervioso del otro, ¿cómo hago clase? Así preguntas de ese tipo interesantes. ¿Cómo esta propuesta, que es más biología teórica, ¿cierto?, puede remecer incluso cosas tan prácticas como la interacción enseñanza-aprendizaje? Continúo. Es un poco esta la historia. Dos organismos que interactúan recurrentemente, esa es la propuesta, se van a ir modificando mutuamente. Y esta danza, ¿cierto?, estructural, dura hasta que sigan juntos. Luego, de nuevo, está la idea de transitoriedad. No es una cosa que se quede pegada uno en el tiempo. Aparece y desaparece. Solo que las escalas temporales aquí son distintas. Ya no son de milisegundos, ¿cierto? Ahí está un poco lo mismo que en teología. Ahora, ¿cómo podemos testear esto empíricamente? Una cosa es la propuesta teórica, ahora la otra cosa es cómo lo llevamos al laboratorio, cómo lo probamos. Y para eso hay que generar una nueva hipótesis. Entonces yo refraseo las preguntas que se hicieron en el 2001 en Nature, pero esta vez a nivel social. Acá tenemos una escena social y se están poniendo de acuerdo, no sé. Y para esta cosa tan sencilla que es cotidiana para nosotros, se requiere por lo bajo empatía, sistema espejo, mentalización, función ejecutiva, por supuesto, motivación, también ganas de estar en esa reunión y atención, no perder el foco de lo que estamos conversando. Entonces yo refraseo, como les decía, las preguntas originales al dominio social. ¿Cómo los cerebros de personas en interacción corregulan la sinfonía de percepciones, emociones, pensamientos, acciones que surgen entre ellas o entre ellos durante dinámicas sociales? ¿Y cuáles son esos mecanismos para producir este flujo de experiencias cognitivas sociales compartidas? Entonces la hipótesis que presento es la hipótesis del acoplamiento intercerebral. Ya no acoplamiento, ¿cierto?, dentro de un cerebro entre asambleas neuronales, disculpa que tú se de ejemplo, ¿cierto?, no, que ahora sí. Y ahí la hipótesis es que los actos cognitivos sociales emergen del acoplamiento transitorio entre las actividades cerebrales de organismos interactuantes. Esta es una manera de proyectar un trabajo que quedó inconcluso. Un poco así, ¿ya? Como que cuando estamos en una conversación muy animada y estamos como en onda conversando, nuestros cerebros también están acoplados. O un profesor y su estudiante, cuando también hay buena onda y todo, algo pasa ahí. Bueno, pero esto es una hipótesis, hay que probarlo. Vamos a ver qué pasa. Para eso primero es la cosa técnica. ¿Cómo hacemos para registrar la actividad cerebral de distintas personas en interacción? Bueno, 2002 aparece esta idea del hiperescaneo. ¿Se acuerdan del mapa inicial de Varela que decía más o menos por ahí por el 2007 vamos a estar? Le apuntó más o menos. Estaba como... Bueno, en su inicio era súper así como muy poco ecológico, si ustedes quieren. Las personas acostadas dentro de un resonador mirándose por una pantalla tratando de coordinar acciones. Pero hoy día ya tenemos equipos que son, digamos, inalámbricos, nos podemos poner equipo acá, conversar. Yo podría haber dado esta charla, esta presentación, también con un equipo acá registrando mi actividad cerebral sin ningún problema. Entonces técnicamente ya tenemos un check ahí, podemos hacerlo. Evidencia que hemos juntado nosotros, por ejemplo, hace un tiempo atrás nos decidimos a ver qué pasa con la dinámica cerebral de personas cuando están cooperando o compitiendo entre sí.
publicado el paper, que sé yo, y hicimos esto. Pusimos a 2 personas a hacer esta tarea muy sencilla. En la condición de cooperación, las personas tenían que apretar un botón cuando aparecía la luz verde, y si ese apriete de botón era bien coordinado, ganaban puntos como dupla, ¿vale? Si era muy descoordinado, perdían puntos como dupla. Y en la condición de competencia, básicamente el que apretaba primero ganaba los puntos. Y estaban súper motivados de hacerlo porque los puntos se iban a transformar en dinero de verdad. ¿Ya? Así que había ganas de hacerlo. También teníamos una tercera condición que le llamábamos individual, que era una persona hace la tarea y el otro está sentado al lado simplemente mirando, ¿vale? Para saber si había algo que tenía algo que ver como simplemente tener una persona al lado. Primero los resultados conductuales. Vean ustedes que cuando estamos cooperando, el tiempo de respuesta de la dupla es mucho más lento que cuando estamos compitiendo, ¿se fijan? Y es parecido cuando estamos como haciéndolo solos. Y si se fijan, ahí hay una cosa ya interesante, sin haber mirado la actividad cerebral. Somos bastante más rápidos en hacer la tarea cuando estamos compitiendo que cuando estamos cooperando. Les quiero dejar eso ahí porque en el fondo, si se fijan, para competir, al menos en esta tarea, yo no necesito al otro. Porque estoy tratando de apretar lo más rápido posible de tal modo de ganar puntos. En cambio, si yo quiero competir con el otro en esta tarea, necesito esperarla o apurarme. Es decir, si no coordinamos bien y yo fui más lento que mi compañero, para la próxima voy a intentar ser más rápido, pero mi compañero va a intentar ser más lento. O sea, cuando estamos cooperando nos estamos tratando de encontrar y eso hace también que los tiempos de reacción sean un poco más lentos. A nivel cerebral, encontramos lo siguiente, fíjense. En alta frecuencia, en gamma, encontramos que esas rayitas son sincronía intercerebral. Los cerebros de las personas están súper sincrónicos en la misma banda de frecuencia, muy densamente coordinados y conectados cuando están cooperando, pero no así cuando están compitiendo. ¿Se dan cuenta? Vaya, eso es interesante porque también teníamos por el otro lado el dato conductual que decía que los sujetos habían sido más finos respondiendo cuando estaban compitiendo. Lo que nos muestra entonces que la sincronía intercerebral en gamma no es solo un reflejo de la coordinación motora, es algo mucho más complejo que eso. Y de hecho fuimos a mirar otras bandas de frecuencia porque dijimos, en algún lado esto tiene que aparecer el tema de la coordinación motora, la simple coordinación motora. Y eso lo encontramos en baja frecuencia. En baja frecuencia, en teta, ustedes pueden ver que en ambos casos, cooperando o compitiendo, hay alta sincronía intercerebral, incluso mucho más compitiendo. Y lo que nos muestra este resultado interesante es que la sincronía en baja frecuencia parece representar más bien la coordinación motora de los sujetos, mientras que la sincronía en gamma está mucho más vinculada con esta intención a cooperar o la intención compartida, como le pusimos en el paper. Supongo que después van a haber fases de preguntas, ¿ya? Así que después quisimos dar un paso más allá y dijimos, oye, ¿qué pasa si ponemos a las personas a cooperar, pero las hacemos desconfiar entre ellas o confiar entre ellas? ¿Me explico? Porque había muchas preguntas respecto a cuál es el efecto de la confianza en la cooperación. ¿Se puede cooperar sin confiar? ¿Sí? ¿No? Entonces, quisimos analizar esto. Ahí está como las noticias que vimos, ¿cierto? Y los titulares de los libros. Y de hecho en Chile hay un asunto con la confianza, porque parece que hoy día hay una confianza como desconfianza de las instituciones. Entonces, este tema no era trivial, o sea, tiene una importancia. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos lo siguiente. Hicimos un estudio que tenía 2 fases. En la primera fase, manipulamos la confianza mutua entre los sujetos, que no se conocían de nada a todo esto. Gente que llegaba al experimento, nosotros la armábamos dupla. En la primera fase, lo que hacíamos es que los sentábamos en 2 salas completamente distintas, no se habían visto. ¿Me explico? Agarro a una persona, la siento allá, a la otra la llevo a otra sala. Pero les dijimos que iban a jugar un juego juntos a través del computador, como se ve ahí, ¿vale?
Entonces estaban súper convencidas las personas de que iban a jugar juntas a través del computador. Y el juego era un juego de intercambio económico. Lo que no sabían las personas es que ellos no jugaban juntas, sino que jugaban contra un algoritmo que nosotros programábamos, que en un caso el algoritmo era súper buena onda, era recíproco, y en otro caso el algoritmo era mala onda. ¿Ya? ¿Qué me refiero con eso? Las personas todas partían teniendo, digamos así, como 1000 monedas, y la tarea consiste en que tú le puedes dar la cantidad de monedas que tú quieras a tu compañero o compañera ya, y el otro también puede tomar la decisión de reciprocidad, de devolverte cierta cantidad de plata. ¿Me explico? Bueno, cuando el robot era buena onda, claro, le devolvía una cantidad tal que entonces siempre estaban como equilibrados en las lucas. Pero cuando el robot era mala onda, yo le daba 400 monedas a ver qué pasa, y el otro me devolvía 100, por ejemplo. Y muchas veces la gente decía, oye, el otro no entendió, a ver, le voy a mandar 200 más, y le mandaba 10. ¿Sí? Bueno, resultado de la manipulación. Primero contarles que después de esto, que armamos los dos grupos de dupla, los metíamos de nuevo a la misma tarea de cooperación que yo ya les conté, ¿vale? Resultados. Primero, saber si funcionó la manipulación, y como ustedes pueden ver, funcionó totalmente. Este era el nivel de confianza mutua que había antes de hacer la tarea en estos dos grupos. O sea, más o menos, no había diferencia entre los dos grupos, ¿sí? Y miren qué pasaba después de la manipulación. O sea, la caída de la confianza mutua en el grupo donde el robot era mala onda era tremenda. Las personas entraban en otro estado afectivo a hacer la tarea de cooperación, definitivamente. ¿Qué efectos puede haber tenido esto en la cooperación? Bueno, esto fue lo que encontré. Primero, a nivel conductual. La cantidad de aciertos en la tarea fue mucho mejor cuando yo confiaba en el otro que cuando no confiaba. Primera cosa. Y no hubo diferencia en los tiempos de reacción, promedios. Pero si yo correlacionaba el tiempo de reacción del sujeto 1 con el sujeto 2 en el grupo de confianza, sus tiempos de reacción estaban súper correlacionados. O sea, había una covariabilidad muy precisa. Mientras que en el grupo de desconfianza no había ninguna correlación. A nivel cerebral, esto fue lo que encontramos en gamma y en alfa. Fíjense, cuando coopero y hay confianza mutua, hay mucha sincronía intercerebral. Y hay mucho menos cuando yo tengo que hacer la misma tarea de cooperación pero desconfiando en el otro. Si esto lo juntamos con los datos conductuales, lo que nos muestra es que cuando yo estoy, entre comillas, cooperando con otro que desconfío, más bien no estoy cooperando, más bien estoy haciendo un trabajo de grupo, por decirlo de alguna manera. Estoy, lo que diría Tomasello, en el I mode, en el modo yo. El modo yo consiste en que yo puedo coordinar acciones contigo para hacer una tarea conjunta, pero lo estoy haciendo por mis intereses personales, no por los tuyos, ni por el del grupo. ¿Me explico? Mientras que cuando yo estoy confiando y cooperando, estoy en el we mode, en el modo nosotros. Hago esto por el grupo. Finalmente, no sé cómo andamos de tiempo, no me quiero pasar. ¿Está bien? Contarles de esta investigación que publicamos también hace poco, porque dado los resultados interesantes que íbamos obteniendo, salió gente al camino en el mundo a decir, oye, pero eso de la sincronía intercerebral es o puede ser un epifenómeno. ¿Qué quiere decir eso? Como el humo de la locomotora, es decir, algo que ustedes registran en sus datos, pero que no tiene injerencia en el operar de la máquina. ¿Me explico? Entonces le hicimos la pregunta, ¿esto de la sincronía entre cerebros es un mecanismo o es simplemente un epifenómeno, el humito de la locomotora? Entonces, con Ivo Leiva desarrollamos este mismo estudio de la cooperación que ya les conté, pero estas son las condiciones. En la condición experimental, nosotros hacíamos pestañear el circulito, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer pestañear el circulito? Eso es lo que genera un encarrilamiento cerebral, es decir, que es un fenómeno súper conocido en neurociencia. Tú haces pestañear algo a una cierta frecuencia, por ejemplo, a 10 Hz, y esos mismos 10 Hz lo vas a encontrar en el cerebro de la persona que está mirando el pestañeo. ¿Me explico? O sea, yo artificialmente, que eso fue lo que hicimos con el Ivo, artificialmente generamos sincronía intercerebral a una frecuencia determinada. ¿Me explico? Generamos sincronía intercerebral exógena para testear esa pregunta. Porque en la condición
Control era la tarea de siempre, sin pestañear. ¿Cómo entonces nosotros controlábamos este asunto o respondíamos a esta pregunta de manera definitiva? Si yo aumento la sincronía intercerebral de manera artificial y no veo ningún efecto en la conducta, en este caso cooperativa, entonces la sincronía intercerebral no tiene ninguna relación, ¿me explico?, con la conducta. Pero si yo aumento la sincronía intercerebral de manera artificial y también aumento la conducta cooperativa, entonces podría estar dando evidencia de un mecanismo. Bueno, ¿qué encontramos? Primero, la evidencia de que pudimos artificialmente generar sincronía intercerebral. Lo logramos, ¿vale? Ahora, conductualmente, ¿cuáles fueron los efectos? Miren, este es el éxito de la cooperación. Y la barra gris representa la tasa de cooperación de dupla a la que le habíamos generado sincronía intercerebral de manera artificial, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que estaban en el grupo control. Y ese patrón de respuesta no era cualquier patrón, era bastante ordenado en el caso del grupo del que le habíamos generado sincronía intercerebral versus el grupo control. Con lo cual podemos tranquilamente decir que la sincronía intercerebral tiene un efecto causal en la conducta, no es el humo de la locomotora. Que es algo que quizás a Francisco le hubiera gustado. Y todavía más bonito, esto también se ha observado ahora en animales. Por ejemplo, hay estudios como este en donde se observa que, de hecho le pusieron un nombre a una célula en el cerebro del mono que le llaman las Joint Action Cells, en donde hay un grupo de neuronas que disparan cuando un mono hace algo con otro mono juntos, no simplemente cuando está al lado o solo. Se ha testeado también en murciélagos, por ejemplo. No hay sincronía intercerebral en murciélagos cuando están en jaulas distintas. Si están en la misma jaula pero no interactúan, no pasa nada. Pero si interactúan, hay un montón de sincronía intercerebral. Y en roedores también se ha testeado esto e incluso ha llegado a este punto que la sincronía intercerebral predice las decisiones sociales futuras de estos animales. Por lo tanto, le podemos poner un ticket. ¿Cuánto tiempo queda? Ya, voy a, para cerrar y después dar paso quizás a preguntas o al panel, qué sé yo. Voy a dejar el mensaje que mandó Eugenio Rodríguez. Mandó un video, es largo, pero lo vamos a cortar, ¿ya? Ahí va, a ver si funciona. Sí, vamos a ver si el audio está ok. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es presentarles mis más profundas excusas, porque yo había confirmado mi participación en este evento, pero circunstancias realmente ajenas a mi voluntad y las que no puedo hacer nada para evitarlo, me obligan a no poder participar en persona. Ocurre que en estos momentos soy el jefe del doctorado en neurociencias de la Universidad Católica y hay una reunión que se me puso después de que yo había aceptado esta invitación, pero es una reunión a la que estoy obligado a asistir porque se trata de la acreditación del programa. Yo no puedo faltar a hacerlo. Así que lo único que puedo hacer, y espero que me perdonen, es grabar este pequeño video para tratar de hacer lo mismo que habría hecho en persona, es decir, contarles cuál fue mi experiencia estudiando y aprendiendo con Francisco Varela. Quizás lo primero que haya que decir, y supongo que será evidente para todo el mundo, es que Francisco era probablemente la persona más inteligente que yo haya conocido. Extraordinariamente rápido, vivaz, un gran polemizador. Era virtualmente imposible ganarle una discusión. Era demasiado rápido. Pero al margen de eso, él tuvo también características que lo hacían a una persona encantadora. Francisco tenía un encanto tan particular que era capaz de convencerte de cualquier cosa y tú decías, este es el problema fundamental que hay que estudiar en ciencias porque esto lo es todo.
si él hubiese decidido ser terraplanista, sin duda que habría sido fascista, habría convencido fácilmente que el terraplanismo era la verdadera solución, digamos, de la Tierra, digamos, que la Tierra era plana. Habría sido capaz de convencer. Bueno, la cosa es que yo conocí a Francisco porque él desde ese tiempo ya trabajaba en Francia, estaba, digamos, ya radicado en Francia, pero venía más o menos todos los veranos, o muchos veranos, venía a Chile a pasar un tiempo, una temporada aquí en la casa familiar, y cuando venía daba una conferencia, o un par de conferencias, en fin, algunas conferencias. Y yo asistí a una de ellas y, tal como les estoy contando, quedé absolutamente convencido de que yo ya estaba buscando una posibilidad de hacer un doctorado fuera en el extranjero, pero me habría dado sencillamente lo mismo dónde y con quién. Quería ir a tener una experiencia de hacer la ciencia como se hacía afuera. Pero habiendo conocido a Francisco, yo quedé convencido que era lo que había que hacer y me daba lo mismo que él hubiese trabajado en Timbuktu, en París, me daba lo mismo donde yo quería ir a trabajar. En fin, esta historia sobre Francisco, no sobre mí. Conseguí una beca, me fui a trabajar con él y pasé en París, pero yo creo que da lo mismo que fue París, probablemente los 5 o 6 mejores años de mi vida trabajando bajo su dirección. Porque Francisco había logrado también algo que yo creo que es muy notable y formó un grupo increíble de personas. Tenía un par de colegas con los cuales trabajaba estrechamente. Jacques Martinelli es el principal, que era un ingeniero de investigación, pero también tenía otros compañeros filósofos, digamos, amigos filósofos, como Nathalie Desplat, y otra persona cuyo nombre no recuerdo en este momento, Jean-Pierre Fernet, creo, pero sobre todo los alumnos que trabajaban con Francisco. Él logró conseguir de una manera pasiva, porque no es que él interviniera tanto en eso, pero por la forma como nos trataba, éramos 4 o 5 estudiantes que trabajaban con él. Yo era el único chileno en ese momento, habían habido otros antes y hubo otros después. Diego Cosmey fue el último estudiante chileno que trabajó con Francisco Varela. Yo fui el penúltimo, pero había unos 4 o 5 que eran franceses y que fueron mis amigos. Estoy muy feliz. Ayer me encontré con uno de ellos, Juan Lutz, y después de 26 o algo así años, en que nos hemos visto pocas veces, siguen siendo tan amigos como siempre. Él logró crear un clima de colaboración entre nosotros. Yo no sé si esto fue buscado debido a su concepto de lo que es la cognición encarnada, o fue casual, porque él era así simplemente. Tiendo a pensar que eso, que no hubo una motivación teórica, sino que como él simplemente era un tipo cálido de una manera especial, no es que uno lo recibiera con abrazos y palmaditas. Lo que pasa es que, a diferencia de muchos profesores, y sobre todo en Europa, él no establecía ninguna diferencia jerárquica contigo. Como les contaba, era un tipo increíblemente inteligente, entonces uno tenía una conversación con él y le hacía pedazos, aunque él estuviera equivocado y tú tuvieras razón. Simplemente era demasiado rápido. Pero nunca lo hacía imponiendo una superioridad de autoridad. Lo hacía discutiendo contigo de igual a igual, como un par, como si fuera otro alumno de doctor, no como que era tu jefe. Y eso, de alguna manera, produjo una relación de equilibrio de pares entre los alumnos que trabajábamos con él, que hizo que se desarrollara muy fácilmente una amistad que, como les cuento, va a durar para toda la vida, evidentemente. Nosotros nos reuníamos en su oficina, típicamente una vez por semana, típicamente los lunes, cuando él estaba en París, porque muy frecuentemente estaba en otras partes, estaba con el Dalai Lama en la India, o estaba meditando en Dharamsala,
Así que no estaba todo el tiempo en este laboratorio, pero cuando él estaba en los 2000 teníamos esta reunión de laboratorio, que era esencialmente un brainstorming. Todos participaban, todos comentaban sobre el trabajo propio y sobre el trabajo de todos los demás. Francisco hacía puntos de críticas, todos participaban, y cuando los artículos se publicaban, todos iban en los artículos, porque se consideraba que todos habían participado. Y como uno sabía eso, quizás incluso siquiera sin saberlo, había una percepción de que éramos un grupo, una unidad, nos ayudábamos muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo llegué sin saber verdaderamente programar, es decir, sabía programar un poco, pero normalmente lo hacían allá los franceses y no sabía en particular el idioma que se usaba, que era MATLAB. ¿Y cómo lo hicimos cuando no existía inteligencia artificial ni nada? Y había pocos manuales de MATLAB o ninguno. Simplemente yo me sentaba en un computador y al lado mío estaba sentado un muchacho que sí sabía programar, digamos Sylvain Vallée, y yo estudiaba la cuestión, si podía o si no podía, y cuando me atascaba en algo, le preguntaba a mi compañero que estaba al lado, ¿cómo hago esto? Y él me daba el nombre de la función. No me resolvía el problema, pero me decía, usa la función X. Y resolvía. Y así hacíamos todas las cosas. Uno de ellos podía llegar con un problema estadístico, entonces lo entendía mejor, y yo le decía, mira, esta función es la que hay que usar. O redactaban a veces, así que llegaban con un manuscrito y nos sentábamos a trabajar. Francisco también se sentaba con nosotros al lado, y a veces, como evidentemente él escribía mucho mejor que nosotros, yo llegaba como un narrador, y él me empujaba la silla hacia el lado, se sentaba y decía, a ver, y a gran velocidad iba cambiando las cosas. No, pero Francisco, espera, eso está cuando cambiar las cosas como le parecía, y esencialmente siempre mejor que lo que uno había hecho. Sin embargo, como les contaba, como era tan inteligente, muchas veces ganaba las discusiones pese a estar equivocado. Y entonces nosotros habíamos aprendido a desarrollar un truco, ¿no? Porque como él estaba haciendo las 50 cosas al mismo tiempo, que se iba a meditar 15 días y después volvía, qué sé yo. Entonces, le preguntábamos una cosa que nosotros sabíamos que era así, él discutía con nosotros y le hacía pedazos. Ok, no te llevaba. Francisco se iba a hacer sus cosas. Vendía un tiempo después y le mostrábamos la misma cosa. Y volvíamos a tener una discusión y nos volvía a hacer pedazos, se volvía a ir, y al tercero cuenta, de repente él decía, claro, pero si eso es lo mismo que yo te dije decir al principio, jamás perdí una discusión. Pero era capaz de darse una vuelta de primero cuando era necesario para reconocer que se había equivocado. Entonces esa era la forma de poder convencerlo de algo, o sea, nunca tú lo podías convencer, pero les podías presentar la evidencia suficientes veces para que él se convenciera por sí mismo. Porque se le olvidaban entre otras cosas. Es lógico que está haciendo una infinidad de otras cosas al mismo tiempo. Francisco nos daba una enorme libertad para trabajar. Nunca fue un director de tesis como parece que son frecuentes en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, que ellos te dicen, mira, tienes que resolver este problema, hazlo, tráelo no sé qué día, y te dan una tarea y tu trabajo, digamos, como tu aprendizaje como tesista de doctorado es esencialmente ser medio pollo de tu director de tesis. Francisco nunca fue así. Él nos dejaba formular nuestros propios problemas, aunque nos demoráramos más, nos dejaba pensar libremente. Y de hecho, quizás lo más característico de Francisco como investigador es que siempre fue un pensador muy libre. Nunca fue alguien que siguiera las ideas de otra persona. A veces podía estar de acuerdo con las ideas de otra persona y tomarlas hasta ese punto, pero nunca fue alguien que siguió una escuela de pensamiento. Quizás en su momento con
Humberto Maturana, no lo sé, ni lo conocí en ese periodo, pero cuando yo lo conocí, lo que más lo caracterizaba es eso, y más aún, en alguna ocasión me dijo algo que no recuerdo con precisión, pero que más o menos iba en la línea siguiente. Me dijo, piensa diferente a los demás, porque si piensas como los otros piensan, no vas a llegar a la misma solución que ya han llegado y que no resuelve el problema. Entonces trata de pensar por ti mismo de otra manera. Trata de darle una nueva mirada fresca al problema. Más aún, él se aplicaba a sí mismo esa máxima. Es decir, cada vez que presentaba, que volvía a pasar sobre un tema, lo volvía a mirar de manera fresca. O sea, trataba de no creer en lo que él mismo había pensado, sino que darle una nueva mirada completamente fresca. Preguntarse, a ver, ¿cómo será esto? Aunque él ya hubiese creído que había resuelto ese problema, aún así volvía a pensarlo como si el problema no estuviese resuelto en su mente y como si tuviera que mirarlo de una manera fresca cada vez. Yo no sé si eso lo había aprendido en alguna parte durante su formación, pero eso era muy característico de él. Yo sospecho, porque Francisco siempre fue un pensador muy original, que no, que es una característica de él, que él no aprendió a pensar así, sino que él siempre pensó así. Siempre, en cierto sentido, pensó a contracorriente. Por lo menos se preguntó si acaso era posible ir a contracorriente en vez de seguir la línea de pensamiento estándar. Y de ahí yo creo que provienen sus conceptos fundamentales de embodiment, de autopoiesis fundamentalmente, pero muchas cosas. Francisco trabajó en temas que en definitiva no fructificaron, pero siempre fue como a contra de la opinión imperante en ese momento. Yo creo que eso es lo que distingue a un pensador original de un seguidor. Y en la medida de lo posible, yo creo que las personas que hemos trabajado con Francisco hemos intentado mantener esa independencia de pensamiento. Es una especie de escepticismo, bajo la idea de que las otras personas que han pensado sobre ese problema, que lo han desarrollado, no son necesariamente más inteligentes ni necesariamente tienen más información que uno, así que vale la pena volver a darle una segunda mirada a un tema que parezca resuelto. Esto se podría, digamos, ver a la luz del concepto de embodiment. Ese concepto que era central en el trabajo de Francisco, que a mí me costó muchísimo comprender. Esencialmente significa que los pensamientos de un ser humano, esencialmente todas sus funciones cognitivas, no ocurren en el vacío, no ocurren en un espacio teórico, en una pantalla con emociones, sino que son activaciones de neuronas, en última instancia. Son activaciones de neuronas que ocurren cuando el cuerpo físico-biológico está en un estado particular. Y es evidente que uno, por ejemplo, piensa distinto cuando está enfermo, cuando está sano, cuando está débil, no porque sí, no por razones misteriosas, es decir, no por un espíritu desencarnado. Uno piensa diferente porque la bioquímica del cerebro es diferente bajo esas condiciones. Y dado que la bioquímica del cerebro hace, o por lo menos produce condiciones de orden para que uno piense de esta manera o de aquella manera, entonces evidentemente dos cerebros distintos, dos cuerpos distintos que están bajo condiciones bioquímicas, emocionales, hormonales diferentes, pueden producir pensamientos diferentes. Y eso es la condición encarnada. Y por eso es que una persona debe repensar las cosas, porque su cerebro y su cuerpo
no están necesariamente en las mismas condiciones que el de aquel que formuló la teoría. Eso sin contar con la base cultural, que es diferente y que por lo tanto lleva a pensar de manera diferente. Pongamos, los franceses, debido a su educación laica, pese a que en su momento Francia era conocida como la hija mayor de la Iglesia, después de 200 años de Revolución Francesa y de un énfasis muy fuerte en el laicismo, piensan de una manera particular y resuelven los problemas de una manera particular, que es distinta de la que los resolvemos los latinoamericanos y qué sé yo. Si ustedes se fijan, el concepto de embodiment era más probable que naciera en América Latina, porque dentro de todo nosotros estamos más cerca del pueblo. Bailamos más, le damos más espacio a las emociones, le damos más espacio a la familia, respecto a los franceses, que son mucho más racionalistas. Los ingleses los conozco menos, pero me parece que también. Por lo tanto, el concepto de embodiment era como razonable que naciera, digamos, en América Latina, donde somos capaces de darnos cuenta más fácilmente de la influencia de las emociones y del estado general del cuerpo en la manera como vamos a concebir y pensar las cosas, los problemas. Entonces, no sé cómo decir esto sin exagerar. O sea, tengo miedo de exagerar. El hecho de ser latinoamericanos, de ser chilenos, incluso científicos latinoamericanos y chilenos, nos va a llevar a concebir los problemas, por formales que sean, salvo usar la matemática, de una manera ligeramente diferente a los científicos de otros países. Y eso es una riqueza, o por lo menos es una oportunidad. Puede que no sea una riqueza, puede que sea un estorbo, pero es una oportunidad de mirar de manera diferente las cosas. Yo creo que Francisco estaba muy consciente de eso. De esa manera, digamos, la mirada de Francisco, modulada por el budismo, es una mirada diferente a la que han tenido otros científicos cognitivos. Francisco tenía una manera de mirar la ciencia y su posición en la ciencia que yo no sé si es común a todos los neurocientíficos, pero yo creo que muchos neurocientíficos comparten esta manera de mirar la ciencia, que en el fondo es también una manera de mirarse a sí mismo. Uno puede ser matemático y esencialmente lo que uno quiere ver, lo voy a poner en términos que Francisco lo habría dicho, que yo también coincido con él, de mirar la mente de Dios. La matemática, nunca conversamos de esto, que yo creo que habríamos estado de acuerdo. Yo pienso esto, la matemática de alguna manera es el lenguaje de Dios. Yo puedo pensar eso porque soy latinoamericano y tengo una formación católica de origen. Por lo tanto, en mi mente está de trasfondo Dios, o el concepto de divinidad, que muchos, diría yo, franceses y anglosajones no lo está de frente. Entonces uno puede decir absurdidades como esta, pero que son una metáfora, son algo que uno ve. Ok, pero en el caso de los neurocientíficos, sobre todo de los neurocientíficos cognitivos, muchos de entre ellos están haciendo eso porque les interesa la ciencia, pero porque están tratando de conocerse a sí mismos. El viaje de la neurociencia es un viaje hacia el autoconocimiento. Déjenme mostrarle esta imagen que yo fabriqué para mostrar cómo yo concibo la neurociencia. Yo creo que Francisco habría estado de acuerdo con esta
con esta idea. Aquí está. Para mí, trabajar en neurociencia, y estoy seguro que Francisco estaría de acuerdo con esa frase que yo pongo ahí, es una búsqueda de autoconocimiento, es mirarse a sí mismo en el espejo de la ciencia. Para eso utilicé esta imagen de Hecher, pero gracias a ChatGPT reemplacé la cara de